Hola a todos, hoy voy a compartir una historia completamente nueva en mi canal, Giros de la Vida. El amanecer llegó al lago de Pátzcuaro sin anunciarse, como si no quisiera interrumpir nada. El agua estaba quieta, extendida en una lámina pálida que devolvía la luz con timidez. Una bruma fina se deslizaba cerca de la orilla y el aire olía a tierra húmeda y madera antigua. A ese silencio que solo existe cuando el día todavía no ha decidido moverse. Elena Duarte se sentó sobre una piedra lisa, con los zapatos a un lado. Los pies descalzos tocando la arena fría. A su lado, Diego, pequeño, concentrado. Con esa seriedad que los niños reservan para las cosas importantes, se inclinaba hacia el borde del agua. Avanzaba un poco, se detenía. Retrocedía cuando una ondulación leve le rozaba los dedos, y luego sonreía como si hubiera ganado una batalla secreta. Elena lo observaba sin decir nada. Dejando que el juego se inventara solo. Señaló un parche de sol entre las piedras, un islote tibio donde el calor ya empezaba a quedarse. Y Diego siguió su dedo con obediencia feliz. Un lagarto pequeño del color de la corteza mojada, salió disparado de la sombra hacia la luz. Se detuvo de golpe. Levantó la cabeza y pareció probar el aire. Diego contuvo el aliento. Extendió la mano con cuidado, los dedos abiertos como le había enseñado su madre, despacio sin tocar. El animal avanzó 2 piedras más y volvió a detenerse, justo donde el sol caía mejor. ¿Eso es un rescate de vida silvestre o un intento de fuga?, dijo una voz baja y amable. Elena levantó la vista. El hombre estaba a unos pasos, lo bastante lejos para no romper nada. Sostenía una gorra en la mano y sonreía sin apurar el gesto, como quien entiende que hay momentos que no se empujan. Tenía una presencia tranquila. De esas que no piden atención. Depende de a quién le pregunte, respondió Elena. Él dice que está observando. Yo digo que está negociando. Diego miró apenas. Decidió que la voz era segura y volvió a su tarea. El hombre se agachó con cuidado, separando un poco el pasto con 2 dedos. Le gusta el calor, dijo en un susurro. Los lagartos persiguen el sol. Si colocas las piedras así, en forma de V, no lo atrapas. Solo lo guías. Diego imitó el gesto, serio, concentrado. El lagarto avanzó un poco más, se detuvo y luego desapareció entre la hierba. El niño se enderezó, triunfante. Eso fue una observación exitosa, dijo el hombre. Diego le devolvió la gorra con solemnidad. Gracias. Cuando quieras, científico. Elena sonrió. Se levantaron sin prisa. El lago seguía ahí, sosteniéndolo todo. Soy Tomás, dijo él, extendiendo la mano. Tomás Aguilar. Elena. Se quedaron unos segundos en silencio, mirando el agua. No hubo promesas ni preguntas de más. Solo la sensación clara de que algo pequeño e inesperado había encontrado su lugar. Cuando se despidieron, el lago dejó una orilla de espuma suave a sus pies, como si hubiera tomado nota. Elena caminó con Diego hacia la sombra, y Tomás se quedó un momento más, mirando el reflejo del cielo. La calma había pasado de largo, pero no sin dejar huella. Algo había empezado, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Elena no esperaba verlo allí. Había entrado a la tienda de barrio de Morelia con la lista corta y la cabeza en otra parte. Pensando en el día que apenas empezaba. El lugar olía a pan recién horneado y a café molido, y el murmullo familiar de la mañana envolvía los pasillos estrechos. Fue la voz la que la detuvo primero, tranquila, reconocible, pidiendo miel local en el mostrador, como si el lago hubiera encontrado una forma discreta de seguirla hasta la ciudad. Cuando Tomás se giró, ambos se quedaron inmóviles por un segundo. No fue sorpresa exagerada, sino ese reconocimiento inmediato que se siente en el cuerpo antes de llegar a la mente. Una pausa breve, contenida, y luego una sonrisa que no necesitó explicación. Si no me equivoco, dijo él, tú eres la madre del científico. Elena rió, aliviada por la facilidad del gesto. Y tú eres el consultor de lagartos. El intercambio fluyó sin esfuerzo, como si el tiempo entre el lago y ese pasillo no hubiera existido. Hablaron de cosas simples mientras avanzaban hacia la salida con bolsas de papel en las manos, del calor que ya empezaba a sentirse.
De los caminos que se llenaban a ciertas horas, de cómo la ciudad despertaba más lento los fines de semana. Afuera. La luz se coló entre los árboles y el ruido del tráfico quedó a una distancia amable. ¿Te apetece un café?, preguntó Tomás señalando el local de la esquina. Con la naturalidad de quien propone sin presionar. Elena dudó apenas lo suficiente para ser honesta consigo misma, y luego asintió. Sí. Se sentaron cerca de la ventana. El sonido de la máquina de espresso marcó el ritmo mientras la conversación se hacía más profunda sin forzarse. Tomás habló de su trabajo con máquinas antiguas. De lo que le gustaba arreglar cosas que otros daban por perdidas. Dijo que le ayudaba a ordenar la cabeza. Elena escuchó sin interrumpir. Notando la forma en que elegía las palabras, como si cuidara no dejar nada fuera de lugar. Cuando él preguntó por ella, Elena no adornó la respuesta. Habló de su divorcio con calma, sin reproches, sin historias largas. Dijo que había aprendido a soltar cuando entendió que sostenerlo todo sola no era valentía. No sonó amarga. Solo clara. Tomás bajó la mirada un instante, luego la levantó. A veces perder algo es lo que te permite respirar otra vez, dijo. Y en ese tono se asomó una pérdida antigua, no explicada del todo, pero presente. No se apresuraron a llenarlo con preguntas. El silencio que siguió no incomodó a ninguno. Había una comodidad nueva, compartida, como si ambos reconocieran el valor de no tener que impresionar ni defenderse. ¿Cuándo salieron? El café se había terminado sin que lo notaran. No hubo despedidas largas ni promesas. Solo un acuerdo tácito, pequeño y firme, volver a verse. Lo casual había dado un paso adelante y sin decirlo, ambos lo supieron. Los encuentros dejaron de ser coincidencias y empezaron a organizarse solos. Como si el tiempo entendiera el camino antes que ellos. A veces era una caminata corta al atardecer. Otras una vuelta rápida por el mercado o una tarea que no necesitaba compañía, pero que se hacía mejor con alguien al lado. No había prisa ni agenda. Las conversaciones se acomodaban a los pasos y los silencios aparecían sin incomodar, con esa naturalidad que solo existe cuando nadie siente que deba explicar nada. Tomás tenía una manera particular de estar presente. No preguntaba de más ni se ofrecía a resolver lo que no le pedían. Si Elena se detenía a mirar un escaparate, él esperaba. Si se quedaba callada, no llenaba el espacio. A veces llevaba una botella de agua extra y la dejaba en la mochila sin comentarlo, otras. Cambiaba la ruta para evitar una subida que sabía que le cansaba la rodilla. Era cuidado sin control, atención sin vigilancia. Elena, que había pasado años alerta, empezó a reconocer el descanso como algo posible. Diego fue entrando en la dinámica poco a poco. Al principio saludaba con timidez y se mantenía cerca de su madre. Tomás no intentó ocupar ningún lugar, se limitó a compartir lo que había. Una vez le mostró cómo ajustar la cadena de una bicicleta, otra. Le explicó por qué las sombras se alargan al final del día. Diego escuchaba con interés serio, hacía preguntas precisas y cuando se cansaba, se iba a jugar sin que nadie lo persiguiera. Esa libertad, silenciosa y respetuosa, fue construyendo confianza sin que nadie la declarara. Una noche, Tomás invitó a cenar en su casa. No hubo anuncio especial ni expectativas altas. La casa era sencilla, ordenada, con ventanas que dejaban pasar la luz tibia del anochecer. El aroma de ajo y hierbas llenaba la cocina. Elena observó cómo él se movía entre la estufa y la mesa con calma. Como si cocinar fuera otra forma de arreglar cosas. Bromeó con que recalentar también contaba como cocinar y Diego se rió, aprobando la idea con entusiasmo. Durante la cena hablaron de asuntos cotidianos, de un libro que Elena había dejado a medias, de una herramienta que Tomás no lograba encontrar. De un perro del barrio que parecía conocerlos a todos. No hubo confesiones dramáticas ni promesas implícitas. La intimidad se sostuvo en lo pequeño, en servir el agua a tiempo. En retirar los platos sin apuro, en la sensación compartida de estar donde se debía estar. Después salieron al porche. La noche llegó despacio y los grillos empezaron su concierto. Diego, cansado, se quedó dormido en una silla con la cabeza ladeada.
Elena lo cubrió con una chamarra y Tomás la ayudó a acomodarlo sin ruido. Cuando se sentaron de nuevo, el aire era fresco y el silencio se sentía cómodo. Tomás levantó la mano y con un gesto breve, apartó un mechón de cabello del rostro de Elena. No fue un movimiento decidido, sino cuidadoso, como si preguntara sin palabras. Sus dedos se detuvieron apenas el tiempo suficiente para que el calor se registrara. Elena no se apartó. Tampoco avanzó. Solo respiró y dejó que el momento existiera. No hizo falta decir nada más. Al despedirse el abrazo fue corto y firme sin promesas. El vínculo había encontrado su forma. Se volvió estable sin necesidad de nombrarlo. Sostenido por la confianza de quienes entienden que lo importante no siempre se anuncia. 8 años pasaron sin que Elena los contara de verdad. No hubo una fecha que marcara el inicio ni un gesto solemne que exigiera ser recordado. Simplemente ocurrió. 8 años juntos sin matrimonio, sin papeles. Sin la necesidad de convertir lo cotidiano en una declaración. La vida se acomodó sola, como un mueble bien puesto que nadie vuelve a mover. Las mañanas empezaban temprano. Tomás se levantaba antes que el sol y preparaba café mientras la casa aún respiraba despacio. El aroma llenaba la cocina y cuando Elena aparecía, medio dormida. Él ya tenía la taza lista. A veces hacía huevos, otras, solo tostadas. En ocasiones, se permitía unos hot cakes improvisados que Diego celebraba como si fueran una fiesta. Elena protestaba por la hora, siempre con la misma frase, y Tomás sonreía como si la escuchara por primera vez. Los fines de semana eran sencillos. Viajes cortos. Carreteras secundarias, ventanas abiertas. A veces salían sin destino fijo, solo para ver hasta dónde los llevaba el día. Otras. Regresaban temprano para cuidar el pequeño jardín detrás de la casa. Tomás insistía en plantar tomates pese a que los animales del vecindario parecían tener otros planes. Elena se burlaba diciendo que alimentaba a la fauna local y él respondía, sin discutir, que ellos habían llegado después. La relación entre Tomás y Diego se volvió sólida sin esfuerzos visibles. No hubo intentos de reemplazar a nadie ni de ocupar un título. Compartían silencios cómodos. Arreglos pequeños, conversaciones sobre música, bicicletas o cualquier cosa que necesitara paciencia. Una vez, Diego le dijo a Elena que Tomás lo trataba como si lo hubiera conocido toda la vida. Ella no respondió. Pero sintió ese calor suave que se instala cuando algo es cierto y no necesita defensa. Hubo momentos en que el pasado regresó, no como amenaza sino como contraste. Elena recordaba a su exmarido en escenas sueltas, noches de espera, palabras duras, promesas que se disolvían con facilidad. Recordaba la tensión constante. El cansancio de explicar, de perdonar, de sostener lo insostenible. Con Tomás el silencio no anunciaba conflicto. Era solo silencio. Y esa diferencia, tan simple, cambió todo. Crearon tradiciones propias sin darse cuenta. Desayunos largos los domingos, noches de cine con demasiado maíz inflado, visitas anuales al lago de Pátzcuaro. Siempre en la misma época, como si el calendario se hubiera ajustado a ese ritual. Cada regreso al lago traía la misma calma, aunque ellos ya no fueran los mismos. Más grandes, más tranquilos, menos dispuestos a correr. En el 7º verano, Tomás construyó un banco de madera. Lo colocó bajo un árbol. En un rincón del jardín donde la sombra se quedaba más tiempo. No lo anunció. Solo lo terminó una tarde y lo dejó ahí. En un costado. Talló 2 iniciales, H y T. Cuando Elena lo vio, no dijo nada. Se sentó y pasó la mano por la superficie lisa, entendiendo el gesto sin necesidad de palabras. Era un símbolo silencioso, una forma de decir, aquí sin ruido. Las noches se cerraban en el porche con una copa de vino y el sonido constante de los insectos. A veces hablaban, a veces no. Elena observaba a Tomás en el reflejo de la ventana, relajado, ajeno a la idea de tener que demostrar algo. Se preguntaba. No sin sorpresa, cómo había vivido antes de esa calma. La estabilidad se instaló por completo, firme y discreta. Nada parecía amenazarla. Y fue justo en esa quietud,
Cuando la vida dejó de exigir resistencia, que algo sin avisar, empezó a moverse bajo la superficie. El viaje surgió con la naturalidad de las cosas bien organizadas. Tomás había aceptado un encargo de consultoría en Ciudad de México, 3 semanas exactas para destrabar un proyecto que llevaba meses detenido. 21 días, dijo. Como quien cuenta algo manejable. Elena lo escuchó mientras doblaba camisas sobre la cama, acomodándolas con ese orden aprendido a fuerza de años. El aroma a cedro de las bolsitas que guardaba en los cajones llenó el cuarto. La mañana de la partida salieron antes del amanecer. La ciudad todavía estaba a medio despertar y la luz era azulada, casi frágil. Tomás tarareó una canción vieja en el camino, golpeando el volante con el pulgar. Elena miró por la ventana como la neblina se levantaba de a poco, como si el día se desperezara con pereza. En la estación, él revisó el reloj por costumbre. No por ansiedad. Te llamo cuando llegue, dijo colgándose la mochila al hombro. Y si el coche vuelve a hacer ese ruido, llévalo al taller. No esperes. Elena sonrió y le acomodó el cuello de la chamarra, un gesto repetido que nunca perdió sentido. Te preocupas demasiado. Alguien tiene que hacerlo, respondió él, inclinándose para besarle la sien. Subió al tren y levantó la mano una última vez antes de que las puertas se cerraran. Elena se quedó allí, mirando cómo el vagón desaparecía en la curva de las vías, hasta que el ruido se volvió un eco lejano. No hubo dramatismo. Solo la sensación conocida de un espacio que se abría. De regreso al coche, el interior conservaba el calor de su presencia. El olor tenue de su loción. El mapa doblado en la guantera, un vaso de café olvidado. Elena encendió el motor y al retroceder, notó algo oscuro atascado entre el asiento del copiloto y la consola. Se inclinó y lo sacó. Era un cuaderno negro de tapa dura, con un elástico que sostenía una pluma azul. En una esquina, casi borradas por el uso, se distinguían unas iniciales. Sonrió. Era tan propio de Tomás anotar todo. Pensó en llamarlo, pero el tren ya estaría fuera de alcance. Decidió llevarlo a casa y enviárselo por mensajería. Lo dejó en el asiento y condujo sin darle más vueltas, aunque la presencia del cuaderno parecía ganar peso con cada semáforo. En la cocina, lo apoyó sobre la mesa y siguió con su día. Preparó té, ordenó la compra, regó las plantas. Cada vez que pasaba, la tapa oscura atrapaba la luz de un modo extraño, como si esperara. Por la tarde se sentó en el sillón y lo abrió, con la intención práctica de revisar una dirección o un número. Las primeras páginas eran lo esperado, esquemas, listas, fechas, dibujos de piezas con anotaciones precisas. La letra de Tomás ordenada, familiar. Elena pasó hojas con distracción, tranquila, hasta que un nombre detuvo el movimiento de sus dedos. Carolina Méndez. Subrayado. Siguió leyendo. El nombre apareció de nuevo, y luego otro. Emilia Méndez. La escritura cambió apenas, como si la mano hubiera perdido firmeza. El tono ya no era técnico. Era personal. Íntimo. Elena cerró el cuaderno a medias y se quedó mirando un punto fijo en la pared. La normalidad se había desplazado. Algo no resuelto emergía desde esas páginas y la curiosidad, sin aviso, empezó a transformarse en inquietud. Elena volvió a abrir el cuaderno con las manos quietas. Como si el cuerpo entendiera antes que la mente que lo que venía no podía leerse a la ligera. Avanzó despacio. Las páginas ya no hablaban de máquinas ni de plazos. Hablaban de visitas a hospitales, de salas en penumbra, de relojes que parecían detenerse. La letra de Tomás seguía siendo reconocible, pero había perdido la firmeza de lo técnico. En cada línea se filtraba una urgencia contenida. Leyó sobre Carolina Méndez, diagnósticos que no mejoraban, tratamientos que dejaban de funcionar, la palabra paliativo escrita con cuidado. Como si nombrarla pudiera hacerla más soportable. Tomás describía la manera en que Carolina sonreía para tranquilizar a otros, incluso cuando el cansancio le pesaba en los ojos. Hablaba de promesas hechas en voz baja, de visitas diarias, de una culpa que se repetía como un pulso, no haber llegado antes, no haber preguntado más. No haber entendido a tiempo. Elena sintió un nudo en el pecho. No había rastro de enojo en esas páginas.
Solo amor. Y una tristeza antigua que no había encontrado salida. Pasó otra hoja y encontró una distinta. La letra era más redonda, más pequeña. Una carta doblada con cuidado. Guardada entre las anotaciones. Tomás empezaba. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Elena leyó sin respirar. Carolina escribía con una claridad serena que dolía. Decía que no había tenido el valor de decirlo en persona, que él siempre había sido demasiado bueno, demasiado dispuesto a cargar con lo imposible. Y entonces, sin rodeos, llegó la verdad que partió el silencio en dos. Emilia es tu hija. La frase no estaba adornada. No necesitaba estarlo. Carolina explicaba que no se lo había dicho antes porque Tomás acababa de reconstruir su vida tras un divorcio difícil. Temía romper algo que él había logrado salvar con esfuerzo. Decía que el tiempo se le había acabado y que Emilia merecía saber quién era su padre cuando estuviera lista para entenderlo. Pedía perdón sin dramatismo. Con la humildad de quien sabe que no hay forma perfecta de despedirse. Elena cerró el cuaderno con cuidado. Como si el gesto pudiera contener lo que acababa de entrar en su mundo. No pensó en traición. No pensó en engaño. Lo que sintió fue una conmoción profunda. Seguida de una compasión que le llegó sin permiso. Imaginó a Carolina enferma, decidiendo sola. Imaginó a Tomás cargando durante años con una ausencia sin nombre. Con una pregunta que nunca encontró respuesta. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera el jardín se desdibujaba en la luz del atardecer. Todo parecía igual. Y sin embargo nada lo era. Pensó en Tomás, en su manera de cuidar sin invadir, en los silencios que nunca había forzado. Pensó en Emilia. En una vida construida sin saber que una parte importante había quedado al margen. El conflicto se instaló sin ruido. Decir la verdad significaba romper la calma que habían construido con paciencia. Callar, proteger esa paz, implicaba aceptar que alguien seguía viviendo a medias. Elena apoyó la frente en el vidrio frío. Sabía que no podía desleer lo que había leído. Tampoco podía fingir que no importaba. Volvió a la mesa y abrió el cuaderno una vez más, solo para confirmar lo evidente. No era un diario común. Era un mapa de algo inconcluso. Elena entendió entonces que su elección no sería entre hablar o callar, sino entre comodidad y justicia. Entre conservar una paz prestada o ayudar a cerrar una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. La decisión moral empezaba a tomar forma, lenta pero firme. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, Elena supo que no podía seguir como si nada. Algo tendría que hacerse. Elena no durmió bien esa noche. No por miedo, sino por la claridad que llega cuando una decisión empieza a ordenarse sola. A la mañana siguiente llamó a Diego. Esperó a que él contestara con esa voz aún joven, confiada, y eligió las palabras con cuidado. No habló del cuaderno. No habló de la carta. Dijo simplemente que necesitaba encontrar a alguien y que no podía hacerlo sola. Diego escuchó sin interrumpir. Preguntó lo justo. Aceptó ayudar sin exigir explicaciones completas, como quien entiende que hay silencios que también son una forma de respeto. Elena le dio el nombre, Emilia Méndez. Una edad aproximada. 2 pistas vagas sobre el sur del país. Nada más. Agradeció en silencio la discreción de su hijo, esa madurez que había aprendido sin discursos. La búsqueda fue paciente. Diego rastreó registros públicos, perfiles profesionales, referencias cruzadas. Elena observaba desde la distancia, midiendo cada paso. No quería irrumpir. No quería forzar. Cuando apareció un perfil que encajaba, fotografía documental, trabajo con comunidades. Base en Oaxaca de Juárez, sintió ese latido particular que mezcla temor y esperanza. Elena abrió el sitio con cuidado. Las imágenes tenían luz propia, retratos honestos. Paisajes sin artificio, miradas que no posaban. En una foto una mujer sostenía una cámara y sonreía a alguien fuera de cuadro. No había nada espectacular en el gesto. Y justamente por eso resultaba cercano. Elena cerró el portátil y respiró.
No era prueba de nada, pero el presentimiento fue suficiente para continuar. Escribió el primer mensaje con sobriedad. Se presentó. Dijo que tenía información sobre Carolina Méndez, algo que podría ser importante. No mencionó a Tomás. No pidió nada. Envió el mensaje y esperó. Las horas pasaron sin respuesta. Al día siguiente tampoco. Cuando llegó una contestación, fue breve y distante. Emilia no recordaba a Elena. No estaba interesada en historias confusas ni contactos inesperados. Pedía que no insistieran. Elena aceptó el límite. Guardó el teléfono y dejó pasar un día entero antes de volver a escribir. No quería convencer, quería ser clara. Redactó un segundo mensaje, aún más cuidadoso. Dijo que entendía la desconfianza. Que no buscaba dinero ni reconocimiento. Que podía probar lo que decía, si Emilia lo deseaba. Que respetaría cualquier decisión. La respuesta fue un silencio más largo. Esa espera, distinta a la anterior, se sintió abierta. Elena no celebró ni se desesperó. Siguió con su rutina. Con esa disciplina que había aprendido a lo largo de los años. Cuando el mensaje llegó, lo leyó 2 veces para estar segura. Emilia aceptaba hablar, pero pedía pruebas. No palabras. Pruebas. Elena sintió alivio, no victoria. Propuso una prueba de ADN con un laboratorio certificado, discreto por envío. Sin abogados. Sin exposición. Emilia respondió con cautela, preguntó detalles, plazos, garantías. Elena respondió a todo con precisión, apoyada por Diego, que verificó cada paso. No fue un acuerdo inmediato. Fue un entendimiento frágil, sostenido por la posibilidad de verdad. Cuando Emilia aceptó finalmente, Elena dejó el teléfono sobre la mesa y apoyó las manos en el borde. La duda no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era un muro. Era una puerta entreabierta. La transición fue silenciosa, casi imperceptible. De la desconfianza inicial a la posibilidad de confirmar lo que el corazón empezaba a sospechar. Y por primera vez desde que abrió el cuaderno. Elena permitió que la esperanza tomara asiento sin hacer ruido, al borde de todo lo que estaba por revelarse. La logística fue tan silenciosa como todo lo demás. Elena eligió un laboratorio certificado que trabajaba con envíos discretos y resultados verificados, sin formularios innecesarios ni preguntas fuera de lugar. Diego se encargó de revisar condiciones, tiempos y resguardos. Nada quedaría al azar. Aún así, lo más difícil no fue el proceso, sino el momento previo. Elena esperó la ocasión correcta. No por estrategia, sino por respeto. Una mañana, Tomás salió temprano a una visita técnica. Había dejado el cepillo de cabello sobre el tocador. Con algunos hilos plateados atrapados entre las cerdas. Elena se quedó de pie frente a él unos segundos más de lo normal, respirando hondo. Consciente del límite que estaba a punto de cruzar. Tomó 2 hebras con cuidado y las guardó en el sobre del kit. El gesto fue preciso, casi clínico. Y aún así le temblaron las manos. No había engaño en su intención, pero la culpa apareció igual, breve y punzante como una advertencia. Selló el paquete y lo envió ese mismo día. Después, la casa volvió a su ritmo habitual. Elena trabajó, regó el jardín, preparó la cena. Diego pasó a verla una tarde y no hablaron del tema, se limitaron a compartir un café. La espera empezó a ocupar los espacios intermedios. Esos momentos en los que la mente se adelanta sin permiso. Cada notificación del teléfono parecía demasiado ruidosa. Cada silencio, demasiado largo. Los días avanzaron con una normalidad tensa. Elena se sorprendió observando a Tomás con una atención nueva, la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. Cómo tarareaba sin darse cuenta, la paciencia con la que escuchaba. Pensó en la posibilidad de que en algún lugar del país, alguien compartiera rasgos que él nunca había visto. La idea no la llenó de celos, sino de una tristeza suave, antigua, que pedía reparación. El correo llegó una mañana lluviosa. Elena estaba con Diego en la mesa del comedor cuando apareció la notificación. No abrieron el mensaje de inmediato. Se miraron primero.
Como si ese segundo de silencio pudiera amortiguar lo que venía. Diego asintió. Elena hizo clic. El informe fue claro, frío en su precisión. Probabilidad de paternidad, 99,9%. No hubo dudas ni interpretaciones posibles. El aire pareció salir del cuarto de una sola vez. Elena llevó la mano a la boca. Diego leyó de nuevo. Como si el acto pudiera cambiar algo, y luego cerró los ojos. Es ella, dijo en voz baja. Es su hija. No hubo celebración. Tampoco dramatismo. Solo una certeza que se asentó con peso propio. Elena sintió alivio y dolor al mismo tiempo, una mezcla difícil de explicar. Pensó en Tomás. En los años de búsqueda inconclusa, en la herida que por fin tenía nombre. Pensó en Emilia, en la vida que había seguido su curso sin esta verdad. Guardaron el informe en una carpeta sencilla. Elena no estaba lista para hablar. Aún no. Esa noche recibió un mensaje de Emilia. Breve. Directo. Había leído los resultados. Aceptaba encontrarse con su padre. No pedía discursos ni intermediarios. Solo tiempo y un lugar tranquilo. Elena apoyó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. La verdad estaba confirmada. Lo que seguía ya no era comprobación, sino encuentro. La preparación del clímax emocional había comenzado, y el mundo sin saberlo. Parecía contener la respiración. El camino de regreso al lago de Pátzcuaro se abrió ante ellos como una cinta conocida. Elena condujo en silencio. El motor marcando un ritmo constante, mientras los cerros se sucedían bajo una luz tibia. Tomás miraba por la ventana, con el codo apoyado y la mano relajada. Como tantas otras veces. Nada en su postura anunciaba lo que estaba a punto de ocurrir. La calma era la misma de siempre, y por eso mismo resultaba frágil. Elena eligió detenerse en un mirador discreto, donde el lago aparecía al fondo, extendido y quieto. Apagó el motor y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Tomás la miró con una curiosidad suave, sin alarma. Hay algo que necesito decirte, empezó ella, sosteniendo el volante un segundo más. Algo que encontré antes de tu viaje. No buscó rodeos. Le habló del cuaderno negro, de haberlo leído sin intención de invadir, de cómo los nombres aparecieron y cambiaron el aire del día. Mencionó la enfermedad de Carolina, la carta guardada entre las páginas, las palabras exactas que no admitían confusión. Cuando pronunció el nombre de Emilia. Su voz se quebró apenas. Tomás no la interrumpió. Su expresión pasó de la sorpresa a una quietud tensa, como si el cuerpo hubiera reconocido la verdad antes de organizarla. Elena continuó con cuidado contando la búsqueda, la prueba de ADN, el resultado. Dijo 99,9 como si la cifra pudiera sostenerse sola. Dijo que Emilia estaba viva. Que quería verlo. Durante un momento largo, Tomás no se movió. Miró el lago sin parpadear. La respiración se le volvió irregular y apoyó la mano en el asiento buscando sostén. Cuando habló, la voz le salió rota. ¿La encontraste? Preguntó. ¿Después de todo este tiempo? Elena asintió. No añadió nada. No hizo promesas. Él cerró los ojos como si necesitara recomponer una imagen que llevaba años incompleta. La incredulidad se mezcló con una gratitud dolorosa. Se pasó la mano por el rostro y dejó escapar un suspiro que parecía haber estado retenido durante décadas. Gracias, dijo al fin, sin mirarla. No sé cómo, pero gracias. Retomaron el camino con una quietud distinta. El lago creció en el parabrisas hasta volverse protagonista. La luz de la tarde caía oblicua y el aire olía a agua y pino. Al llegar al punto acordado, Elena estacionó y apagó el motor. Tomás bajó primero. Caminó unos pasos y se detuvo como si temiera avanzar demasiado rápido. A la orilla, una mujer estaba de pie. Sostenía a un niño pequeño de la mano. El viento levantó un mechón de su cabello y al girarse, sus ojos encontraron los de Tomás. Fue un reconocimiento inmediato, silencioso. No hubo necesidad de palabras ni de pruebas. En ese instante los años perdidos se comprimieron en una certeza simple.
Emilia, susurró Tomás el nombre quebrándose al salir. Ella dio un paso, luego otro. El niño soltó su mano y corrió hacia una piedra cercana, ajeno a la magnitud del momento. Emilia avanzó con cautela. Como si temiera que la escena pudiera deshacerse. Tomás dejó caer las flores que llevaba sin darse cuenta y abrió los brazos. El abrazo llegó sin prisa y con toda la fuerza contenida del tiempo. Se sostuvo. Se afirmó. No fue breve ni exagerado. Fue necesario. Elena se quedó a unos pasos, permitiendo que el encuentro ocupara su lugar. Observó cómo los hombros de Tomás temblaban, cómo Emilia cerraba los ojos, como si por fin pudiera descansar una pregunta antigua. El lago permaneció quieto, testigo paciente. Cuando se separaron, Tomás sonrió entre lágrimas. Emilia lo miró con una mezcla de alivio y asombro. La herida había sido nombrada. El cierre empezaba a tomar forma, lento y real, en el mismo lugar donde todo había comenzado. El niño fue el primero en romper la quietud. Se acercó con curiosidad abierta, sin entender del todo por qué los adultos tenían los ojos húmedos. Emilia se agachó y lo tomó de la mano con suavidad. «Es tu abuelo», dijo con una sonrisa que mezclaba timidez y orgullo. Tomás se inclinó a su altura. No buscó frases ingeniosas ni promesas grandes. Solo abrió los brazos y esperó. El pequeño lo rodeó con ellos sin dudar, como si ese gesto hubiera estado disponible desde siempre. Tomás cerró los ojos un instante y respiró hondo. Algo muy adentro encontró su sitio. Elena observó la escena a una distancia respetuosa. No era su momento. Y aún así le pertenecía. Vio a Tomás transformarse sin esfuerzo, pasando de la emoción contenida a una calma nueva. Vio a Emilia sostener la escena con una serenidad que no era fría, sino valiente. 3 generaciones, reunidas sin ceremonias, con la naturalidad de lo que llega cuando debe llegar. Caminaron juntos unos pasos a lo largo de la orilla. El lago reflejaba el cielo de la tarde y el viento movía la superficie con ondas pequeñas, pacientes. No hubo discursos. No hicieron inventarios del tiempo perdido. Hablaron de cosas simples, del viaje del niño, de cómo el lugar parecía guardar memoria sin exigir explicaciones. El pasado no fue negado, fue acomodado con cuidado. En un momento Emilia se volvió hacia Elena. Sus miradas se encontraron sin urgencia. No hubo agradecimientos exagerados ni palabras solemnes. Bastó un gesto breve, un asentimiento que reconocía lo que había sido dado sin reclamar nada a cambio. Elena respondió igual. 2 mujeres unidas por una decisión difícil y un amor compartido, cada una desde su lugar. Se sentaron en una piedra amplia. El niño lanzó una piedrita al agua y contó las ondas como si fueran un juego. Tomás lo acompañó, señalando donde caía mejor la luz. Emilia los miró y, por primera vez desde que había aceptado el encuentro, dejó que la respiración se le asentara del todo. La tensión se diluía sin desaparecer, se transformaba. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de lo que ya no hacía falta decir. El lago sostuvo esa pausa con la paciencia de quien ha visto llegar y partir muchas historias. Elena sintió una paz profunda, distinta a la calma cotidiana. Era la paz que aparece cuando algo esencial se ordena, incluso si no queda perfecto. Al despedirse no hubo promesas cerradas. Hubo acuerdos simples, volver a verse, escribir. Llamar. Lo real no necesitó exageración. Cada uno tomó su lugar con honestidad. Mientras el sol descendía y el agua cambiaba de tono. Elena pensó que a veces el amor no llega para borrar el pasado, sino para darle un lugar donde descansar. Que la verdad puede doler, sí, pero libera. Y que la familia también puede encontrarse tarde sin dejar de ser real. El lago guardó esa certeza en su reflejo y el día, al fin, pudo terminar en paz.